السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enseñó al ser humano lo que no sabía. Alabado sea aquel que enalteció al conocimiento y a su gente. Le alabamos, buscamos ayuda, le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah abandone por culpa de sus pecados, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro, el mejor líder. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, una vez más nos volvemos a encontrar aquí en nuestra segunda clase, y hoy es la primera clase para explicar el primer libro de los dos libros que vamos a estar explicando cada viernes en la mezquita Al-Muhsinin del barrio de Real. Un saludo también especial a todos los hermanos y hermanas que nos están siguiendo en estos momentos en directo por Facebook de diferentes países del mundo. Hoy, como dije, empezaremos el primer libro, y es un libro importantísimo, de un sabio grandioso, importante también, un gran sabio de los sabios del Islam. Y el título del libro se llama Ar-Risala. Ar-Risala. Y antes de empezar la clase, inshallah, quiero hacer un breve repaso a la clase anterior del viernes pasado, para ver, inshallah, porque veo que muchos de los que están aquí ahora asistieron el viernes pasado, inshallah, pero vamos a hacer un breve repaso, inshallah. La primera pregunta que hago es: ¿quién me puede decir, con sus propias palabras, de qué hablamos en la clase anterior? Quien tenga la respuesta, levanta la mano. ¿Quién me puede decir, con sus propias palabras, de qué hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿Tfadal? Sabiduría. Ahsanta, hermanos. Jazakallahu khairan. Hablamos del saber, de la sabiduría, de la importancia del conocimiento en el Islam. Siguiente pregunta. Hablando del conocimiento, mencionamos algunos modales y principios importantes para quien busca el conocimiento. Bien. Sí, vamos. Le va a poner pilas y seguimos, inshallah. Estas cosas es normal que pasen, en todas las mezquitas pasan, y alhamdulillah que tenemos siempre la solución a mano. Seguimos. ¿Quién me puede mencionar, la siguiente pregunta, algunos modales o principios o cosas importantes que tiene que tener el que aprende el Islam, el que busca el conocimiento? ¿Sos del hermano Faisal? Dijimos en primer lugar la purificación del corazón. Ahsanta, en primer lugar la purificación del corazón. Todo quien quiere aprender el Islam primero tiene que purificar su corazón. Segundo, La sinceridad. La sinceridad, es decir, hacerlo esto por Allah subhanahu wa ta'ala. El tercero, Perseverancia. perseverancia, echarle ganas, voluntad.
etcétera, etcétera, etcétera. Jazakallahu khairan, hermano Faisal, por estar tan atento. Y así en cada clase, siempre que empecemos una clase, haré preguntas de la clase anterior. Y hoy mencionaré cosas que van a entrar en el examen que tengamos. Inshallah, cada X tiempo, cada cierto tiempo, haremos exámenes. Hoy yo os repartiré la hoja, inshallah, preguntas fáciles, y al final de la Isha, cuando recemos el Isha, os quedáis 10 minutos, 15 minutos, algo fácil para hacer el examen. Y ya os vais a casa. ¿Por qué hacemos exámenes? Para que vosotros os sintáis que realmente estáis aprendiendo y comprendiendo todo lo que estamos mencionando en estas clases. Y ahora sí, empezamos con la charla de hoy, inshallah, con la primera clase de Ar-Risala, del libro Ar-Risala del gran sabio Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Y antes de empezar, siempre diré la parte que nos toca estudiar en árabe. Primero la recitaré, porque este libro está compuesto en poemas, en un poema, en versos poéticos, y después la leeré en prosa, en el texto. Y a continuación la leeremos en español y la iremos explicando paso a paso, tal como hacen los sabios del Islam. Un sabio que compuso este libro en poema, en versos, se llama Ahmad ibn Musharraf al-Ahsa'i. Este sabio compuso todo este libro, o la muqaddima, mejor dicho, la compuso en versos poéticos. ¿Para qué? Para que el estudiante sea fácil de memorizar. Porque cuando una cosa está en versos, rápido la memorizas, a diferencia de cuando está en prosa. Cuando está en versos es como que estás cantando, recitando, y eso se queda rápido en la mente. Por eso la compuso. Entonces yo voy a recitar la primera parte que nos toca hoy y después leeré lo que dice ya Ibn Abi Zayd, el autor del libro. قال أحمد بن مشرف الأحسائي في نظم مقدمة الرسالة: الحمد لله حمدا ليس منحسرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى وسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. Y tiene más. Yo he recitado los primeros versos y en cada clase recitaré los versos que vamos a estudiar. Y ahora sí, empezamos con la clase. Todo esto que he dicho también está escrito en prosa, lo leeremos en árabe, después en español y se explicará. وقبل الشروع في إقراء هذا الكتاب لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى في التعريف بالمصنف، والمقدمة الثانية في التعريف بالمصنف. أما المقدمة الأولى en español. Antes de empezar con el libro es necesario mencionar dos reseñas, dos cosas importantes a modo de introducción. La primera, quién es el autor. Vamos a dar a conocer quién es el autor de este libro. Y la segunda reseña, vamos a hablar de qué trata este libro. Amma al-Muqaddimatul Ula, quién es el autor de este libro, cuál es su nombre completo del libro que vamos a estudiar. Dicen nuestros sabios, sobre todo el Imam al-Dhahabi en su libro Siyar A'lam al-Nubala, dice, describiendo el nombre completo de este sabio que vamos a estudiar, es un sabio del Magreb, es un sabio de los países del Magreb, no es un sabio digamos que de Oriente, es un sabio del Magreb, de los países del Magreb. Dice y lo describe así: أما المقدمة الأولى فالتعريف بالمصنف وتنتظم تحت 3 مطالب. المطلب الأول جر نسبه، هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد النفزي القيرواني. والنفزي نسبة إلى قبيلة نفزاوة من قبائل البربرية في تونس، والقيرواني نسبة إلى مدينة القيروان في تونس.
Bien, esta es la primera parte. ¿Cómo se llama nuestro autor? El sabio que vamos a estudiar se llama, su cuña es Abu Muhammad y su nombre es Abdullah, hijo de Abdullah ibn Abi Zayd, hijo de Abu Zayd. Y Abu Zayd es su padre, su cuña, y el padre de Abu Zayd es Abdurrahman. El nombre de Abu Zayd es Abdurrahman. Este es su nombre. Y él es el, dice el imam Dhahabi, él es el gran sabio de los países del Maghreb. Él es el imam, el gran erudito, el ejemplo a seguir. Él, Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Por tanto, fijaos cómo lo describen como un grandísimo sabio, este que vamos a estudiar su libro. Segundo, ¿cuándo nació y cuándo murió este sabio? Porque vamos a, para que valoremos más lo que nos va a enseñar. ¿Cuándo nació este sabio? Ulida sanata 10 wa 300 wa tuwfiya sanata 86 wa 300. En español, nació en el año 310. Nació en el año 310 de la Hijra, de la Égira. Ahora estamos en el año 1440. Fijaos, estamos hablando de un sabio de hace 1000 años. De hace 1000 años. Nació en el 310 y murió en el año 386. 386. Por tanto, fijaos lo importante que es aprender el Islam de los sabios antiguos, de la antigüedad. ¿Por qué? Porque el Islam ahí estaba en su pureza original. Estaba en su pureza original. Y no como algunos contemporáneos que intentan enseñar un Islam alejado de la pureza original del Islam, el que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam a sus compañeros. Este sabio es de hace 1000 años atrás, del año 386 que murió. Y nosotros estamos en el 1440, imaginaos lo antiguo que es este sabio. Y nos ha llegado su libro completo, con la cadena de transmisión hasta él, rahimahullah ta'ala. La segunda reseña es sobre el libro que vamos a estudiar. ¿Cómo se llama este libro? التعريف بالمصنف. اسم الكتاب الرسالة. Este libro se llama الرسالة, así lo ha llamado. Segundo punto. موضوع الكتاب. Este libro lo ha escrito especialmente sobre el derecho, el fiqh de la escuela del imam Malik, sobre el fiqh del imam Malik. Nosotros sabemos que hay 4 escuelas de jurisprudencia, 4 escuelas de jurisprudencia en el Islam. La escuela de Abu Hanifa, del imam Malik, del imam Shafi'i y del imam Ahmad ibn Hanbal. Pues este sabio, este libro lo escribió en el fiqh maliki, es decir, el que se sigue en Marruecos y el que se ha seguido durante mucho tiempo en España por los sabios musulmanes de España. Por tanto, es una escuela de aquí, de estos lugares en los que vivimos. Y este libro se ha estado estudiando durante años, desde que se murió este gran sabio, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, hasta nuestros días se sigue estudiando este libro. Estos sabios, este libro estudiaron nuestros abuelos, nuestros ancestros y la gente que estudiaba el Islam en los países del Magreb. Los niños se les educaba bajo este libro y veremos que este libro lo escribió para los niños. Para los niños que van a memorizar el Corán en las escuelas, este libro lo escribió para ellos. Y el método que sigue en este libro, منهج المؤلف لهذا الكتاب, es que ¿cuál es su método? Te menciona capítulo, lo ha dividido en su libro en capítulos y debajo de cada capítulo explica el tema en cuestión, con palabras breves, simples y fáciles para que todo el mundo las entienda. Y, como hemos dicho, es un libro que habla de fiqh, de derecho, en la escuela del imam Malik. Pero hizo una introducción, antes de hablar del derecho, hizo una introducción sobre la creencia que tiene que tener todo musulmán y musulmana. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, la introducción. La parte del libro, ¿cuál? La introducción, donde habla de la creencia del musulmán. ¿Qué tenemos que creer como musulmanes? Desde que somos niños hasta que nos llegue la muerte cuando Allah lo decida. Por tanto, la introducción de este libro es sobre creencia. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, inshallah, cada viernes aquí, con lo que respecta a este libro, Ar-Risala. Y tienes que saber, hermano y hermana, que la creencia es lo más importante del Islam, la aqida.
es lo más importante del Islam. Y que todos nosotros estemos empezando ahora a estudiar este libro sobre creencia significa que Allah nos quiere el bien. Significa que Allah nos quiere el bien. ¿Por qué? Porque con este tema es con el que empezó el profeta sallallahu alaihi wasallam a educar y enseñar a sus compañeros y a la gente de la Meca y de Medina. Les empezó primero por la creencia. ¿Qué es la creencia? Nos habla de Allah, nos habla de sus ángeles, de sus mensajeros, nos habla del día del juicio, nos habla de lo que pasará en la tumba. Este libro nos hablará de todo eso, nos habla del destino divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Todos los viernes vamos a ir viendo eso. Hablaremos de la tumba, de lo que ocurrirá en la tumba, hablaremos de Yom al-Qiyamah, hablaremos del paraíso, del infierno, hablaremos de la balanza que hay Yom al-Qiyamah, en el que Allah pesará nuestras obras, hablaremos de los nombres de Allah, de los atributos de Allah, es decir, todo lo relacionado a la aqida, la creencia que tiene que tener todo musulmán, porque eso es lo que nos hará felices en esta vida y en la otra. Y tienes que saber, hermano y hermana, que el Islam nos ha llegado hasta nuestros días de forma segura y fehaciente. No se ha perdido nada. El Islam nos ha llegado de forma intacta hasta nuestros días en los que estamos ahora. Nada se ha perdido. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán: Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Ciertamente nosotros hemos revelado el dhikr, el recuerdo, y nosotros somos los que lo protegemos. Y el dhikr es el Corán, pero el Corán Allah lo ha protegido, tanto sus letras como sus significados. Allah ha protegido el Corán de que nadie le cambie nada, ni le quite nada, ni borre nada, ni que se invente nada, y ha protegido también cómo entender ese Corán, es decir, la sunna de su profeta sallallahu alaihi wasallam. Ha protegido los hadices para que nadie invente nada. Allah nos lo ha prometido: yo os voy a proteger toda vuestra religión, nadie se va a perder. Por eso nosotros rezamos hoy en día según los hadices, tal como rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Nosotros ayunamos tal como ayunaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sabemos cómo ayunaba el profeta, nada se ha perdido. Y lo mismo la creencia, lo mismo los actos de adoración, todo nos ha llegado intacto. Walillahi alhamd. Y ahora sí, empezamos ya a hablar del libro, la explicación del libro. Empieza el autor del libro y nos dice, lo voy a leer ahora en árabe, y acto seguido ya pasamos a lo que tenéis en vuestras manos, el papel en español, con lo que dice el autor traducido del árabe. Dice así el autor en la introducción de lo que vamos a estudiar. Lo voy a leer en árabe y acto seguido en español. Dice el autor en la introducción: قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. Hasta aquí la parte que vamos a explicar en este primer fragmento de la clase, inshallah. Dice en español el autor, empieza y nos dice, ahora sí leemos, empieza diciendo: en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Y esto es parte de los modales en los que todos los sabios, cuando escriben algo, un libro, un artículo, siempre empiezan diciendo Bismillahirrahmanirrahim. ¿Por qué? Porque si están siguiendo el Corán y están siguiendo el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam.
¿Cómo están siguiendo el Corán? Porque el Corán empieza con Bismillahirrahmanirrahim. Si el Corán es un libro sagrado y empieza con Bismillahirrahmanirrahim, entonces yo también tengo que empezar mis libros, mis escritos con Bismillahirrahmanirrahim. Del mismo modo está siguiendo el autor al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta, cuando enviaba cartas a los reyes y demás emperadores de su época, empezaba las cartas diciendo Bismillahirrahmanirrahim. El profeta sallallahu alaihi wasallam empezaba las cartas también diciendo Bismillahirrahmanirrahim. Incluso el profeta Sulaymán alayhi salam, nos relata Allah en el Corán, que también empezaba sus cartas diciendo Bismillahirrahmanirrahim. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, cuando se le envió una carta a la reina de Saba, invitándola al Islam, invitándola a seguir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán, innahu min Sulaymán wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Esta carta es de Sulaymán y ciertamente bismillahirrahmanirrahim. Y la invita después al Islam. Por tanto, el autor está siguiendo el Corán y la Sunna. Y el ejemplo de los profetas. Empezaban sus escritos con Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Qué quiere decir esto? Bismillahirrahmanirrahim. Muchas veces lo escuchamos, el Basmala. ¿Qué quiere decir Bismillahirrahmanirrahim? Muchas veces lo preguntamos y cada uno nos da una respuesta diferente. Y muchas veces alejadas de la respuesta correcta. Bismillahirrahmanirrahim es una frase para pedir ayuda de Allah. Es decir, significa, oh Allah, ayúdame para esta cosa que estoy por empezar. Oh Allah, ayúdame para esto que voy a hacer. Yo cojo este vaso de agua y digo, Bismillah, ¿qué quiere decir? Oh Allah, ayúdame para que voy a beber agua ahora mismo. Bismillah. Voy a comer. Bismillah. ¿Qué significa? Oh Allah, ayúdame para comer. Es decir, ponle baraka a esa comida y ayúdame para todo lo que es beneficioso para mi cuerpo. Por tanto, Bismillahirrahmanirrahim significa, oh Allah, ayúdame para esto que voy a hacer. Para esto que voy a hacer. Alguien que, por ejemplo, llega a su tienda, abre la puerta de la tienda y dice Bismillahirrahmanirrahim, la abre. ¿Qué quiere decir? Allah, ayúdame hoy con el negocio para que inshallah salga bien, etcétera, etcétera. Eso significa Bismillahirrahmanirrahim. Estamos pidiéndole a Allah que nos ayude para esa cosa que voy a hacer. Y además le estamos diciendo, oh Allah, pon baraka, bendiciones en esa cosa que voy a hacer, inshallah. Bien, después dice el autor que el amor y la protección de Allah sean con nuestro Señor Muhammad, su familia y sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que envíe, que derrame su amor, Allah subhanahu wa ta'ala, sobre y lo proteja al profeta sallallahu alaihi wasallam de todo lo malo, ya sea en su vida o ahora que está muerto el profeta sallallahu alaihi wasallam, que proteja su sunna, su mensaje, etcétera, etcétera, y lo proteja yawm al-qiyamah, etcétera, etcétera. Por tanto, es un dua. Cuando decimos sallallahu alaihi wasallam, ¿qué quiere decir? Estamos diciendo, oh Allah, ama más a tu profeta sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, protege al profeta, protege su sunna, protege su mensaje. Eso significa sallallahu alaihi wasallam. Es un dua, le estamos pidiendo a Allah que lo proteja. Y de entre los ejemplos del amor al profeta, del amor de Allah al profeta, es que lo mencione ante la corte de ángeles, que mencione al profeta sallallahu alaihi wasallam ante la corte de los ángeles. Y esto es lo que ha determinado como correcto el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, y dijo que as-salat huwa ismun jami'un lil hunuwi wal atf. Quienes dicen que es bima'na ad-du'a, dice Ibn al-Qayyim que no es del todo correcto. Lo correcto es que el salat es el hunu al-atf, es decir, amor y todo lo bueno por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí dice Señor Muhammad, es decir, Sayyiduna Muhammad. Y es permitido denominar al profeta sallallahu alaihi wasallam como Señor, es decir, Sayyid. No es que es Dios, sino Sayyid, nuestro líder, significa líder, nuestro líder, el profeta sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Pero en el tashahhud, cuando hacemos tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat, ahí no decimos wa ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana Muhammad. No, en el Sayyid fuera del tahiyya, pero no decimos Sayyidina. No decimos Sayyidina, ¿por qué? Porque el profeta no se lo enseñó a sus compañeros. El profeta le enseñó a sus compañeros tashahhud, cómo hacer tahiyyat, y no les dijo decir Sayyidina Muhammad. Por tanto, Sayyidina lo decimos fuera del salat, como en los libros, en la khutba del Jumu'ah, etc.
Pero en el tashahhud, en el salat, en los adhkar, decimos tal lo que enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. De hecho, los sahaba no se dirigían al profeta sallallahu alayhi wa sallam diciéndole Señor, Sayyiduna, o innama decían profeta de Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, etcétera, etcétera, etcétera. Dice a continuación, dijo Abu Muhammad, a Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, que Allah esté complacido con él y lo inunde de satisfacción. ¿Quién dice esto? El que ha escrito el libro, es decir, los copistas, porque en ese entonces no había imprentas, ni impresoras, ni fotocopiadoras. Entonces los libros, para que se repartan, se difundan y demás, y se vendan, se tenían que copiar a mano. Y aparece ahí la figura del copista, que era una persona que le daban dinero por estar todo el rato copiando un libro, haciendo copias con su mano. Y por eso aquí dijo Abu Muhammad, para que nosotros veamos que no es él quien lo dice, sino que lo dice el sabio que estamos estudiando, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Empieza diciendo, alabado sea Allah, alhamdulillah, alabado sea Allah. ¿Qué quiere decir esto? Alabado sea Allah. الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الحمد ضد الذم والمحمود ضد المذموم. الحمد significa, قال ابن القيم, الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. En español, الحمد لله, alabado sea Allah, significa mencionar las buenas cosas que tiene Allah, todo lo bonito y lo bello de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando tú hablas de todo lo bueno que tiene Allah, de que nos ha dado muchas bendiciones, muchos favores, nos ha alimentado, nos da rizq, nos sustenta, nos cura de nuestras enfermedades, etcétera, etcétera, entonces nosotros estamos alabándolo. Al-Hamd, dhikru mahasin al-mahmud, y además amándolo y engrandeciéndolo. Entonces nos surge la siguiente pregunta, ¿y cuál es entonces la diferencia entre alabar y elogiar? الحمد والمدح. ما الفرق بين الحمد والمدح? ¿Cuál es la diferencia entre elogiar, decir alhamdulillah, o amdahullah, yani elogiar a Allah subhanahu wa ta'ala? Dicen los sabios, إذا خلا مثلا الحمد قلنا أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وإذا كان من غير حب ولا تعظيم فيسمى مدحا. En español, alabar es cuando tú mencionas las buenas virtudes, las buenas cosas de algo, de Allah subhanahu wa ta'ala, amándolo y engrandeciéndolo. Pero cuando solo mencionas lo bueno sin amor ni nada, eso es elogio. ¿Por qué? Porque hay gente que te elogia y no siente amor por ti. Te elogia a lo mejor por miedo, habla bien de ti por cortesía nada más, por hacerte un cumplido nada más. Eso es su elogio, madh. Está haciendo madh. Hay gente que a lo mejor le pagan dinero por hablar bien de alguien. Esa persona no te está elogiando por amor, le estás dando dinero para que hable bien de ti. Pero en el hamd tú lo haces, tú elogias a Allah subhanahu wa ta'ala, tahmadullah, porque lo amas realmente y lo valoras y quieres obedecerle en todo. Dice después, quien creó al ser humano por gracia suya. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, creó al ser humano por gracia suya. Creó al ser humano por gracia suya, Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, nosotros no existíamos. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Nosotros no existíamos, pero Allah subhanahu wa ta'ala nos creó. Allah nos creó. Por tanto, esto necesita de nosotros alabarlo. Porque nosotros, por ejemplo, en el 1400 no existíamos. Pero gracias a Allah hemos venido a este universo, hemos pasado a la existencia. Y esto requiere de nosotros alabarle, hablar bien de él, mencionar todo lo bueno que nos ha dado, tal como menciona el autor. Alabado sea Allah, quien creó al ser humano por gracia suya y le formó en el útero materno según su sabiduría. Allah subhanahu wa ta'ala nos formó, nuestra figura, nuestra apariencia física, nuestro interior, todo cuando estábamos en el útero de nuestras madres. En el útero de nuestras madres, dice Allah en el Corán, هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Y Él es el que os forma, os da forma en los úteros maternos tal como Él quiere. A uno le hace de una forma, a otro le hace de otro, uno es varón, otro es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto requiere de nosotros también que le alabemos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque gracias a Él hemos venido a la existencia. Gracias a Él nos ha formado en los úteros maternos y nos ha dado la apariencia que tenemos ahora.
Y luego dice, y luego le hizo salir de él y lo colmó de bondades y favores. Además de todo eso, Allah ha facilitado que salgas del vientre de tu madre y vengas a esta existencia. Y no solo eso, no te ha dejado abandonado, sino que ha hecho que tus padres te amen, te cuiden. Tú, cuando eras un recién nacido, no podías protegerte a ti mismo, no podías defenderte de alguien que te quiera hacer daño, pero Allah hizo que tus padres te quieran, te protejan. Si te levantabas por la noche, tu madre se levantaba, dejaba el sueño para cuidarte, darte de comer. Es decir, todo eso que lo ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha inspirado a tu madre y a tu padre para que os cuiden, para que te cuiden a ti, ser humano, hermano y hermana en el Islam. Por tanto, todo esto requiere que le alabemos. Por eso este autor, cuando empieza este libro, él va a hablar de derecho, él va a hablar de aqida, pero antes se ve en la necesidad de mencionar primero lo bueno que Allah le ha dado. Y por eso está diciendo esto. ¿Yo para qué voy a hablar derecho y no voy a recordar lo bueno que me ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno que me ha dado durante mi existencia? Y por eso menciona estas cosas. Dice, incluso tu rizq, tu sustento, Allah te lo garantizó, te lo aseguró cuando estabas todavía en el vientre de tu madre. Estabas todavía en el vientre de tu madre y Allah ya había escrito cuánto vas a ganar de dinero en este universo, los bienes que vas a tener, las posesiones que vas a tener. Por eso, oh hermano o hermana, no te preocupes por el sustento, que Allah subhanahu wa ta'ala te lo garantizó cuando tú estabas en el útero materno. Y wallah que no te vas a morir hasta que hasta que ganes el último céntimo, dólar, euro, peso, dirham que te ha destinado Allah subhanahu wa ta'ala. No te vas a morir hasta que consigas hasta lo último que Allah te ha decretado. Aunque si te falta un dirham, un euro, un peso, un dólar, un euro, no vas a morir hasta que lo consigas. Dice un bellísimo hadith que está en los 40 hadiths del Imam Nawawi confirmando esto, de Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. En español dice Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nos informó un día el profeta sallallahu alaihi wasallam, y él es el más veraz, el digno de confianza, sadiq al-masduq, nos dijo que ciertamente cada uno de vosotros, oh seres humanos, se forma en el vientre, en el útero materno durante 40 días como un esperma, después pasa a ser un coágulo, después trozo de carne, etcétera, etcétera. Dice hasta que viene el ángel, cuando estás todavía en el útero materno, viene el ángel, Allah envía un ángel para que te escriba 4 cosas. Para que te escriba 4 cosas. La primera, rizqihi, bikatbi rizqihi. La primera, cuánto vas a ganar de rizq en este mundo. Cuánto vas a ganar de dinero en este mundo. Por tanto, todavía estabas en el útero materno y el ángel ya escribió cuánto vas a ganar. وعمله, lo que vas a hacer, si vas a hacer buenas obras o malas obras, cuándo te vas a morir, si vas a ser feliz de la gente de la felicidad o la gente de la infelicidad, es decir, de la gente del paraíso o del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, todo estaba escrito. Por eso dice Muhammad ibn Idris al-Balansi, dice un gran sabio de Valencia, valenciano, un sabio español, que murió en el año 643 de la Égira, 643, dice, el sustento, el rizq es como la sombra, siempre está contigo, te acompaña. Tú te escapas, intentas escaparte de tu sombra, pero te sigue donde sea que vayas. Y así el sustento también. Tú te escapas, pero él te sigue, hasta que ganes hasta lo último que Allah te ha decretado. No te morirás hasta que tengas lo último que te ha decretado Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso se transmite que una persona, para enfatizar más este hecho del imán, en el rizq que Allah te ha decretado todo, se menciona que una persona tenía una tienda y ganaba 50 euros al día de beneficios, 50 euros al día, al mes 1.500 euros de beneficios. Entonces dice, ya que estoy ganando 50 euros al día de beneficios, voy a abrir otra tienda para así ganar 100 euros, 50 aquí, 50 en la otra. Por ejemplo, una tienda en el Real y otra en el centro.
¿Qué hizo? Abrió 2 tiendas, una en el Real y otra en el centro. ¿Y qué pasó a ganar? Pasó a ganar 25 aquí y 25 ahí. 25, 25, es decir, 50. Porque Allah eso es lo que te ha destinado y seguirás ganando eso. Porque Allah así te lo ha decretado en el rizq. Dice el autor, y le enseñó enseñándole lo que no sabía. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó lo que no sabía. Tú naciste sin saber nada y paso a paso, etapa tras etapa, año tras año, empezaste a hablar, a gesticular, etcétera, 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 hasta que eres un hombre. Siendo el favor de Allah sobre él inmenso, y en el favor de Allah sobre nosotros es inmenso, hizo que le reconociese a través de lo que él ha creado. Allah ha hecho que le reconozcamos, que creamos en él de acuerdo a lo que Él ha creado en este mundo. Ha creado montañas, mares, cielos, tierra, sol, luna, etcétera, etcétera. Y eso son las pruebas de que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado en este mundo. Y después dice, y lo excusó por medio de los mensajeros. Allah subhanahu wa ta'ala nos envió, no nos dejó todo eso, no nos dejó en vano, sino que nos envió a los mensajeros. ¿Para qué? Para excusarnos. Es decir, para que Yawm al-Qiyamah no le digamos a Allah, oh Allah, yo no sabía nada. Oh Allah, no me mandes al infierno, que a mí no me vino nadie, yo no conozco nada, yo no escuché ningún mensajero ni nada. Para que no digas esto, Allah nos envía a todos mensajeros. Envió a todos los pueblos mensajeros, siendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un mensajero para toda la humanidad, a diferencia de los mensajeros anteriores que eran para una zona, un lugar, un pueblo en particular. Pero nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y para excusarnos, fíjate cómo Allah subhanahu wa ta'ala ama excusarnos, quiere excusarnos. Quiere excusarnos para que no tengamos, para que así sepamos todo. Y por eso los mensajeros son una bendición para el ser humano. Los mensajeros son una bendición para la humanidad, porque gracias a los mensajeros conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros podemos saber con nuestro intelecto ciertas cosas que son buenas, ciertas cosas que son malas, pero hay ciertas cosas, ciertos detalles que son profundos que no se puede saber si son buenos o malos, excepto con el mensajero, excepto con los profetas de Dios, alayhimus salam. Por eso es importante los mensajeros, porque nosotros no sabríamos qué es lo realmente beneficioso y qué es lo realmente perjudicial. Por eso de los errores que caen muchos, hermanos y hermanas, es que te dicen, lo lógico es lo que mi mente ve como lógico y lo ilógico es lo que mi mente ve como ilógico. Y no es así. Lo lógico e ilógico es lo que Allah y su mensajero ven como tal. Algo para ti puede ser lógico y para Allah es ilógico. No tiene sentido. Y viceversa. Por eso siempre necesitamos del mensaje de los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y después de todo esto dice, y guió con su favor a quienes dio el éxito y abandonó al extravío según su justicia a quienes lo merecían. Después de que nos dice que Allah nos ha creado, que Allah nos ha sustentado, que Allah nos ha enviado mensajeros, nos dice y los guió, y guió a quienes dio el éxito y desvió o abandonó al extravío a quienes lo merecían según su justicia, para que veamos, este es un mensaje del autor, del sabio, para que veamos que la guía y el desvío es de Allah subhanahu wa ta'ala, no depende de ti, que es Allah subhanahu wa ta'ala a quien tienes que pedir siempre la guía. Por eso decimos en Surat al-Fatiha, después de decir Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, etc., Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, decimos Ihdinas sirat al-mustaqim. Oh Allah, guíanos al camino recto. Porque la guía está en su mano, no en la mía. La guía está en su mano de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Oh mensajero, tú no puedes guiar a quien tú quieres, a quien tú amas, pero es Allah quien guía a quien Él quiere. Esta ley fue revelada sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam en relación a su tío Abu Talib. El profeta quería que su tío Abu Talib fuera musulmán, pero por más que le aconsejaba al profeta, por más que le invitaba al Islam, su tío no quería. Y Allah le reveló esta ley y le dijo, oh profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tú no puedes guiar a quien amas, pero es Allah quien guía a quien quiere. Entonces nosotros solo podemos aconsejar a la gente, enseñarles, pero la guía, lo último, es de Allah subhanahu wa ta'ala. Si hacen caso, bien, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos ponemos tristes por eso, pero no podemos hacer nada más, no podemos obligarles a la guía.
porque la guía está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Después dice, facilitó el camino de los creyentes hacia la obediencia y abrió sus corazones hacia la fe, y de esta forma creyeron en Allah, proclamándolo con sus lenguas, aceptándolo fielmente en sus corazones y actuando según las enseñanzas de sus mensajeros y de sus libros revelados. Y aquí el autor nos está hablando del imán, nos está definiendo la fe, el imán en el Islam. ¿En qué consiste el imán en el Islam? Nos dice que tiene 3 pilares, 3 cosas fundamentales. El imán nos dice es creer fielmente en tu corazón, pronunciarlo con tu lengua y actuar con los miembros de tu cuerpo, Por tanto, eso es el imán en el Islam, a diferencia de los que dicen, no, el imán está en el corazón y ya está, la fe está en el corazón y ya está, no hago nada, no rezo, no ayuno, el imán, yo tengo imán, lo importante es el corazón, hermano. Estás equivocado, hermano y hermana. Lo importante es el corazón, la lengua y los actos. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que si el corazón está bien, todo lo demás está bien. Pero si el corazón está mal, todo lo demás está mal. Por eso es importante el tener estas 3 partes en sintonía, es decir, el corazón, la lengua y los miembros del cuerpo. Dice después, y de este modo aprendieron lo que les enseñó, se detuvieron en los límites que les marcó y tuvieron suficiente con lo que les permitió para no caer en lo que les prohibió. Así pues, que Allah nos ayude a conservar sus preceptos religiosos y a respetar sus leyes. Aquí el autor está buscando la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para esto, para seguir el Islam de la forma más correcta, porque nosotros por sí solos no podemos, necesitamos de la ayuda de Allah. Por eso decimos, Iyaka na'budu zid wa iyaka nasta'in. Nosotros solo a ti adoramos, pero de ti es el quien buscamos que nos ayudes. Yani yo por mí mismo no puedo adorarte, ya Allah, necesito de tu ayuda. Por eso el autor enfatiza este hecho. Oh Allah, ayúdanos a respetar tus leyes, ayúdanos a respetar tus enseñanzas, ayúdanos a actuar según el Islam. Fijaos cómo valoraban nuestros primeros sabios, fíjate, del año 386, cómo valoraba la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Quería la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es un mensaje para nosotros, para que también en nuestra vida diaria, en nuestros actos religiosos, pidamos la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí habla de la razón de por qué escribe este libro. Dice, me has pedido que te escriba un compendio sobre las obligaciones religiosas. ¿A quién se está dirigiendo el autor aquí? El autor se está dirigiendo a su profesor, el Imam Ibn Abi Zayd. Y esto os lo digo, no lo quise decir al principio para decirlo ahora. Escribió este libro porque tenía un profesor que enseñaba Corán a los niños. Y este libro lo escribió nuestro autor, ¿sabéis a qué edad? Os vais a sorprender, a los 17 años. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani escribió la Risala a los 17 años. ¿Por qué? Porque su profesor de Corán le dijo, yo estoy enseñando Corán a los niños, yo tengo un grupo de niños a los que estoy enseñándoles Corán, pero me gustaría, yo te he visto que tú eres un alumno muy inteligente, Ibn Abi Zayd, yo te veo que tú eres un alumno muy inteligente, así que te pido por favor, si puedes escribir un escrito breve, pequeño, sobre derecho, de cómo rezar, cómo ayunar, cómo hacer el wudú, cómo hacer el salat, y un poco de aqida también para los niños, para que yo cuando les enseñe Corán a los niños, les enseñe también este libro. Fijaos la preocupación que tenían por los niños. Entonces, por eso dice aquí el autor, me has pedido que te escriba un compendio sobre las obligaciones religiosas. En árabe, فإنك ¿dónde está? فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. Me has pedido que te escriba un compendio sobre las obligaciones religiosas. Por tanto, lo escribió con 17 años, Ibn Abi Zayd, Risala. ¿Quién se lo pidió? Su profesor de Corán. Y este libro se vendió, el primer ejemplar se vendió con 20 monedas de oro en esos tiempos. Se vendió con 20 monedas de oro. Imaginaos una moneda, lo que puede pesar una moneda de oro, solo oro. Con 20 monedas se vendió este libro que estamos estudiando nosotros y que os lo he repartido gratis. Yo lo he conseguido gratis y vosotros tenéis gratis. Pues el primero en esos tiempos, en el año
antes del 386, antes de que muera, se vendió con 20 monedas de oro. Para que veáis lo importante que es este libro. Porque es para los niños, para que aprendan su din de forma correcta, breve y demás. Y ahora voy a leer la parte que vamos a decir en español, la segunda parte, y ya terminamos la charla, inshallah ta'ala. Dice, قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. En español nos dice: me has pedido que te escriba un compendio sobre las obligaciones religiosas. Se está dirigiendo al profesor, a su profesor. Es decir, lo que las lenguas tienen que pronunciar, los corazones creer y los miembros del cuerpo practicar. ¿Qué tenemos que creer con nuestros corazones? ¿Qué tenemos que pronunciar con nuestras lenguas? ¿Y qué tenemos que hacer con nuestras partes del cuerpo? Todo esto nos lo va a explicar el autor en este libro. Esta es la introducción nada más. Pero la próxima clase, bueno, la otra, porque la próxima clase vamos a empezar otro libro, inshallah, pero la otra veremos qué tenemos que creer con nuestros corazones, con nuestra boca y con las partes de nuestro cuerpo. Dice: haciendo mención de aquello que sea obligatorio o tenga carácter de sunna. También me referiré a algunos modales relacionados con lo anterior y a un conjunto de principios y prácticas jurídicas de la escuela del imam Malik ibn Anas. Por tanto, el autor es Maliki, es de la escuela Maliki. Por tanto, este libro, este sabio es de Túnez, es de los países del Magreb. Por tanto, este libro es el que se ha estado enseñando durante siglos y años, tanto en Túnez como en Argelia, como en Marruecos, incluso en España. Muchos sabios musulmanes antiguos en España han estado enseñando este libro, Risala, porque es importantísimo para los niños, porque es algo breve, fácil de comprender, para que todos nosotros, los niños, sean felices en su vida y sepan qué tienen que creer. Porque vivimos en tiempos donde abundan muchas creencias, muchas filosofías, muchos movimientos. Y el musulmán es importante que tenga claro cuál es su creencia como musulmán, para que no se desvíe, para que no se pierda. El musulmán tiene que tener su personalidad propia, una personalidad propia de la creencia que le enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y después dice: y además agregaré a ello todo lo que facilite la comprensión de cada tema. Es decir, nos lo hará fácil, conforme a las explicaciones de los expertos en el conocimiento de las clarificaciones de los doctores en Derecho, puesto que lo que desea es enseñar esta materia a los niños. Yani, este libro es para los niños, lil wildan. Entonces nosotros vamos a ser niños otra vez. Todos, alhamdulillah, somos adultos, pero vamos a volver a ser niños con este libro. Vamos a aprender. Quien no ha podido aprender su creencia cuando era pequeño, ahora está en la oportunidad de aprenderla. Todos los viernes en esta mezquita, según al-Risala, según el imam al-Qudwa al-Allama, como qala al-Dhahabi, el imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Y era bereber, era min qabilat Nafzawa. Y es una tribu de las tribus bereberes de Túnez. Por tanto, nuestro autor es encima bereber. Es de los países, es del Magreb y es de la escuela Maliki. Lo tenemos todo. Es de aquí, es bereber encima, como todos nosotros, la mayoría, supongo. Y es un gran sabio de Ahlus-Sunnah, que seguía la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y fijaos, dice, para que se lo enseñes a los niños, porque es importante enseñarle a los niños el din desde pequeños. A diferencia de lo que dicen algunos, ciertos educadores,
te dicen, no, a los niños no les hables de religión hasta que tengan 18 años, que ahora no van a entender nada. Y esto es erróneo, esto es un grave error. Hermano, enséñale a los niños la creencia desde pequeños, tal como han hecho nuestros sabios desde la antigüedad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba también la creencia a los niños desde pequeños, porque si no le enseñas tu din desde pequeño, va a aprender otras cosas que le pueden desviar. Por tanto, atención con lo que le enseñes. Y de las pruebas de que el din se enseña desde pequeño, es que el profeta enseñó a muchos de sus compañeros siendo pequeños, les enseñó creencia, les enseñó modales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, عن عبد الله بن عباس, el famoso hadith de Abdullah ibn Abbas, dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, yani una vez estaba montado con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, oh muchacho, oh jovencito, le dice Ibn Abbas, todavía era pequeño, ya gulam, inni uallimuka kalimat, احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك في شيء لم ينفعوك إلا في شيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك في شيء لم يضروك إلا في شيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, oh muchacho, oh jovencito, oh niño, alguien pequeño, te voy a enseñar unas palabras, unas cosas. Protege a Allah subhanahu wa ta'ala, cumple con Allah lo que te dice y Él te protegerá siempre. Nada malo te va a pasar. Protege a Allah, actúa con Allah y siempre lo tendrás a tu favor, Allah subhanahu wa ta'ala. Tajidhu tujahak, siempre estará a tu favor, Allah facilitándote las cosas, llevándote, guiándote a los mejores caminos, etc. Si tienes que pedir, oh muchacho, pídele solo a Allah. Fíjate, el profeta enseña creencia. ¿A quién? A un niño, a un muchacho, Ghulam ibn Abbas. Esta es la prueba de que tenemos que enseñarle creencia a los niños desde pequeños, para que no nos los desvíen otras personas, otros movimientos, etcétera, etcétera. Y sabe, oh muchacho, que si todo el mundo, le dice el profeta, si todo el mundo se uniera contra ti para hacerte algo daño, algo malo, no podrán hacer nada menos que Allah lo haya escrito, te lo haya destinado. Y sabe que si todo el mundo se uniera para beneficiarte en algo, para hacerte algo bueno, no te llegará menos que Allah lo hubiese destinado y escrito. Se han levantado las plumas y se han secado las hojas. Y todo está escrito y destinado en el Lawh al-Mahfuz, en la tabla protegida de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, el profeta enseñaba a los niños la creencia y también les enseñaba modales. Otro hadith, otra prueba. El profeta sallallahu alaihi wasallam una vez estaba comiendo con un sahabi pequeño, un niño muchacho llamado Umar ibn Salama, y había un plato de comida y vio que este niño estaba empezando a comer de todos los lados del plato, poniendo su mano ahí. Empezó a mover todo. El profeta le tiene que aconsejar y le dijo, ya gulam, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Es un hadith auténtico. Le dice, oh muchacho, oh niño, oh jovencito, cuando comas, di primero Bismillah. Esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Di primero Bismillah. Luego come con tu mano derecha. Y come de la parte que tienes cerca del plato. No pongas tu mano al otro lado, sino de la parte que tienes cerca. Por tanto, el profeta enseñaba modales también a los niños. Y así tenemos que hacer nosotros también. Y de lo importante que tenemos, de las cosas importantes que hay que enseñarles, es tener cuidado con el radicalismo y el extremismo, al-ghulu wa at-tatarruf, y hacerles ver que la moderación es el mensaje del Islam, que el Islam es el mensaje de la paz y de la moderación, de la wasatiyya, y que el tatarruf, el terrorismo, el extremismo, el radicalismo, todo eso no tiene nada que ver con Islam. Enséñaselo cuando todavía es niño, para que crezca siempre así, para que el día que sea jovencito, tenga 14, 15 años, 18, no le coman la cabeza a otros. Porque si no le enseñas nada de pequeño, pueden venir y robártelo, robar su creencia, etc. Por eso es importante enseñarle las creencias desde pequeños a los niños, tal como dice el autor. Dice, a fin de que sus corazones entiendan la religión de Allah y sus preceptos. Es decir, para que nadie les engañe, lo que sin duda traerá sobre ellos sus bendiciones y le ayudará en el futuro. Dice después, he aquí, está por terminar, dice, he accedido a tu petición con la esperanza de que tanto tú como yo seamos recompensados por enseñar la religión de Allah y difundirla. Y es así, porque las mejores personas son las que enseñan y benefician a los demás. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayrun nas
أنفعهم للناس. Las mejores personas son las que más benefician a otras personas. Por eso este autor quiere ganar hasanat escribiendo un libro para los niños. Porque si esos niños aprenden esto, significa que él va a tener las hasanat de todos esos niños. Esos niños van a crecer, van a tener hijos también. Pues todo lo que enseñen ellos, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani tiene sus hasanat también. Fijaos qué gran obra es enseñar a los niños el Corán, la creencia, el salat, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta mezquita, sin ir más lejos, alhamdulillah, hay clases de Corán para los niños. Por tanto, aprovechad los que seáis padres y enviad a vuestros hijos para que memoricen el Corán y aprendan el Islam. Para que así sea lo primero, como dice Ibn Abi Zayd, para que sea lo primero que entre a sus corazones. Debes saber, le dice, que los mejores corazones son los más inclinados al bien y que los que más posibilidades tienen de ser guiados son aquellos en los que no ha entrado ningún mal. Por ello, entre los asuntos más valorados por los buenos consejeros y aquellos que desean obtener la recompensa divina está el hacer llegar el bien a los corazones de los hijos de los creyentes. Escuchamos. En 10 minutos, inshallah, nos levantamos. 10 minutos porque ya está por terminar esta primera parte de la risala. Dice ahora el autor en árabe y pasamos a explicarlo en español. Dice: فإنه قال المصنف رحمه الله فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة ل7 سنين ويضرب عليها ل10 ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شردت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. En español dice: pues se ha transmitido que enseñar a los a los niños el libro de Allah, es decir, el Corán, apaga el enojo del Señor. Esto es un hadith débil, pero dice nuestros sabios que su ma'na, su significado es correcto. Enseñar a los niños el Corán hace que Allah esté complacido contigo como padre y con él como hijo. Enseñar a los niños el Corán hace que Allah esté complacido contigo como padre, te quiera y te ame, y con tu hijo también le va a facilitar todo. Y además dice que el aprendizaje, el aprendizaje en español, esto es un refrán, un dicho árabe que dice, significa: el aprendizaje durante la niñez es como esculpir en piedra. El aprendizaje durante la niñez es como esculpir, grabar, escribir en una piedra. Si tú esculpes en una piedra, eso nadie lo borra. Lo mismo la mente del niño, porque el niño todo lo coge. Por eso aprovecha y enseña solo lo bueno, enséñale lo bueno, para que no venga nadie y le enseñe lo malo. Por eso es importante enseñar a los niños y a todos nosotros, inshallah, esta creencia que nos va a enseñar Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la creencia que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Después le dice a su profesor: te he expuesto todo aquello que, si Allah quiere, más beneficiará a los niños si lo memorizan. Dice que esta risala, este libro, los niños, si lo memorizan, es decir, los poemas y demás, les beneficiará. Les enaltecerá si lo comprenden. Si lo entienden, los niños les van a enaltecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Van a vivir bien en su vida. Y además, dice, les hará felices si lo creen y practican. Y se transmite en un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los padres exhortar a los niños a rezar. Los padres tenemos la orden de exhortar, aconsejar a los niños a empezar a rezar. ¿Cuándo? A los 7 años.
Cuando tu hijo o tu hija empiece, ya tenga 7 años, tú tienes que estar encima de él, diciéndole, hijo mío, hablándole de las virtudes del salat, lo bueno que es rezar, enseñarle cómo hacer el wudú, etcétera, etcétera. Es una orden de Allah para ti. Si no lo haces, estás cayendo en haram. Pero el niño, si no reza, no está cayendo en haram. Pero si tú no le aconsejas, tú como padre o como madre, estás cometiendo haram, estás desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el profeta te ordena a ti aconsejar a tu hijo rezar. Si no reza a los 7 años, no te pelees con él, no le grites, no pasa nada. Es un niño todavía. Pero dice, cuando llegue a los 10 años, ya si no reza, disciplínale. Toma medidas disciplinarias. No vas a salir hoy, como si no te veo rezar, no vas a salir a jugar con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, disciplinarlo de la mejor forma que haga que empiece a rezar. ¿Por qué a los 10 años? Dicen los sabios, ahí ya te tienes que poner serio con él. ¿Por qué a los 10 años? Dicen los sabios, porque ya está por acercarse al bulugh. O ya ha llegado al bulugh, a la pubertad, o ya le queda poco para llegar. Por eso tiene que estar preparado. Y además dice, cuando lleguen tus hijos a los 10 años, que duerman en lechos, en camas separadas. Que no duerman tus hijos juntos en la misma cama cuando tengan 10 años. Cada uno tiene que tener su lugar para dormir. ¿Por qué? Para evitar la fitna, que Shaitán se meta entre ellos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que dormir separado, así nos dice nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam. Alaikum salam. Y nos dice, si tenemos que enseñarles a rezar a los niños, dice, con más razón hay que enseñarles la creencia, qué tienen que creer. Y por eso nosotros todos los viernes vamos a explicar qué tenemos que creer como niños y como adultos sobre Allah. Vamos a hablar de Yawm al-Qiyamah, de Adab al-Qabr, vamos a hablar del destino, del Qadar, vamos a hablar de la balanza, del paraíso, del infierno, todo lo que tenemos que creer sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, para que así, cuando lleguen a la pubertad, ya esto sea normal para ellos, rezar y creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y con esto, y termina diciendo, y a Allah le rogamos que nos ayude, la ayuda, pues no hay fuerza ni potestad sino en Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fijaos, este sabio no se la da de yo sé, yo tal. Dice al final que Allah me ayude a escribir este libro. Busca siempre, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buscamos la ayuda de ti, porque yo por mí mismo a lo mejor me desvío, me equivoco, digo algo que no es. Pero siempre dice, la hawla wa la quwwata illa billah. ¿Qué quiere decir la hawla wa la quwwata illa billah? Es decir, es para pedir ayuda también a Allah subhanahu wa ta'ala. Que nada puede ocurrir ni cambiar de un estado a otro si no es con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani no puedo hacer. La hawla wa la quwwata illa billah se dice cuando estás pasando por cosas difíciles, algo que te está costando hacer. Dices la hawla wa la quwwata illa billah para que Dios te lo facilite. Cuando algo te esté costando, repite la hawla wa la quwwata illa billah, tal como ha hecho el autor. Y con esto termina y dice que el amor y la protección sea con el profeta Muhammad, su familia y sus compañeros. Jazakumullahu khairan. El viernes seguimos más. Que Allah os bendiga. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.